Estimado Samuel Cabero Galimiri, bienvenido a librosperanos.com. Encantado de estar por acá. Un placer tenerlo por su reciente libro César Vallejo, Transhistoricidad, Semántica, Ética y Hermenéutica en Trilce. Evidentemente, este libro es también un homenaje al centenario de la publicación de Trilce. Así es, estamos en el centenario de Trilce, ya acabando. Pero es un libro difícil, es un libro lleno de vericuetos, lleno de polémica, lleno de interpretaciones, y que a su vez la dificultad se redobla por su manera de haber escrito el libro. Pero vayamos a la primera parte, a las dificultades intrínsecas de Trilce. Esto nos hace recordar a una anécdota que una vez le preguntan al coronado poeta chocano, ¿no? Claro. Oiga usted, ¿qué le parece Vallejo? Y él responde, ¿Vallejo? Ah, el poeta sin poemas. ¿Qué le respondería usted a Chocano? En ese tiempo Chocano era lo más excelso, inclusive fue coronado, pero imaginémonos cómo a los poetas el tiempo nos acomoda. Chocano ahora ha sido traspasado por César Vallejo en muchos sentidos, y Chocano ya no es lo que era en ese tiempo, ¿no? De tal manera que el tiempo hace una especie de justicia con cada uno de los poetas de acuerdo a su poética, ¿no? De acuerdo a sus versos. Claro. También llama la atención que la universidad ignore completamente a Trilce y golpee el mérito que esperaba recibir de cierta gente académica que desilusiona profundamente a Vallejo. Eso es verdad, ¿no? Pero se están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ricardo González Vigil, propio Danilo Sánchez León, Miguel Pachas Almeida, el caso del hoy embajador en España del gran escritor Eduardo González Villaña, una sucesión de actividades en homenaje a Trilce que de alguna manera revaloran, ¿no? Claro, ¿no? Pero vayamos a su tiempo. Luis Alberto Sánchez, que ya era reconocido como un eminente crítico, él mismo dice que Trilce tiene un lenguaje incomprensible y estrambótico, a pesar de reconocer su talento. Es estrambótico, habría que analizarlo, porque estrambótico es una palabra mayor y que no me gusta realmente para lo que es Trilce. Pero sí es un lenguaje muy complejo, muy hermético, muy cerrado, que obedece a múltiples opiniones, que es inclasificable en sus voces muchas veces. Pero lo importante ahí es que se presta para cada quien pueda dar su interpretación, ¿no? Y cada interpretación a veces resulta contraproducente y a veces sintoniza con otras. Claro. También llama la atención que poetas muy reconocidos como por ejemplo Alberto Hidalgo, Juan Parra del Riego y Juan José Lora no reconocieran los méritos de Trilce. Increíble, ¿no? No valoraron Trilce. Increíble. Y entre los que sí valoraron... no lo supieron entender, quizás. Claro. Quizás vayamos a la primera pregunta en ese comentario que acaba usted de hacer. El choque de dos grandes estilos de escribir poesía, ¿no? Colisionaban frontalmente, de una manera tan antagónica que lo único que provocaba era la repulsa de Trilce. Es verdad. ¿Así lo entiende usted? Es un lenguaje que invita a sumergirse en ese mundo, y si uno no está preparado en muchos ámbitos de la cultura, de las humanidades, probablemente no lo va a poder entender, ni siquiera algunos cuantos versos, ¿no? En cambio, lo que usted sí resalta en su libro, es que entre las poquísimas personas que sí reconocieron los méritos de Trilce, de manera franca y abierta, está nada menos que el filósofo chotano, Antenor Orrego. Que fue su preceptor, fue su maestro, fue su consejero, su amigo, el que de alguna manera lo ayudó a esconderse allá en Trujillo. Es todo eso, ¿no? Pero también ¿sí? Las palabras de Antenor Orrego son bastante sabias, han permanecido en el tiempo en cuanto a lo que significa y lo que significaban los versos de César Vallejo, aunque algunas cositas yo lo he hecho notar no eran tan exactas, ¿no? Y por eso
inclusive me doy esa licencia de poder contradecirlo al propio Antenor Orrego, todo un maestro y preceptor y un hombre muy sabio además, ¿no? Cierto. Sin embargo, usted destaca de Orrego que lo halló vital como Walt Whitman. Lo compara con Walt Whitman. Así es. Y también Pablo Abril de Vivero, otro que en 1930 comienza a valorar el Trilce. Así es. Y era eso, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, cosa que usted aborda detalladamente en su libro, ya en 1930 ya parece cosa lejana. Porque después de la publicación de Trilce, Vallejo viaja a Europa, dejando atrás ninguneos, negaciones, rechazos, burlas y reprobaciones. Lo cual usted detalla con bastante pulcritud. Sí, así es. Se va con una desilusión en la maleta. Así pone el primer pie en Europa. Así es. Ahora sí, creo que podemos entrar. Encantado. Ahora sí podemos entrar a sus tesis principales. Díganos, ¿cuál es la significación transhistórica de Trilce? La transhistórica porque va más allá del tiempo. Es un análisis, lo que hago yo hago una especie de corte hacia tres ejes principales en este libro, ¿no? Uno de los ejes es analizar el poema 25, que a mi juicio no estuvo bien analizado por los anteriores académicos, y yo doy las razones ahí. El otro eje, eje vital en el que yo baso mi análisis es analizar también de alguna manera todo lo que es Trilce, aunque no de una manera muy minuciosa los poemas porque hubieran significado un mayor tiempo para mí, y analizar otro aspecto que me parece muy importante, analizar al ser humano, que es a César Vallejo como poeta, como un hombre enamorado, como un hombre que además quería medir un poco su genialidad, los niveles de genialidad. Ya hoy se le dice, Vallejo es genio, ¿no? Entonces, yo pienso que Vallejo, por las palabras que él decía, por las actitudes que ha en su vida, por los deslices que ha tenido, no ha llegado a ese nivel de genialidad, ¿no? Pienso más bien que es un hombre, sí, que ha tenido muchos aciertos, que ha tenido una originalidad muy especial y ciertos niveles de genialidad, pero no llamémosle genio como si es Beethoven, como si es un pintor de talla como Salvador Dalí, como Picasso. Lo he analizado yo desde otros aspectos, desde el arte, vinculándolo y viendo cómo se comportaban otros artistas que hoy considerados genios y sabiendo también de sus propias confesiones personales las limitaciones que tenía César Vallejo. Ya. Vayamos antes de pasar al punto semántico, ético y hermenéutico, abundemos un poquito más en la explicación transhistórica que usted nos acaba de dar. Por ejemplo, quienes han analizado el problema del genio han insistido de que muy rara vez la vida de un genio está a la altura de su obra. A veces la obra es más grande que el genio, y a veces el genio es más grande que la obra. ¿Cómo usted calificaría en el caso de Vallejo? Es verdad, puede pensarse que los niveles de genialidad tienen que estar con una altura de ética acorde con los escritos, con ese comportamiento como genio, pero es verdad también que hay hechos que de alguna manera nos hacen pensar que de repente no llegó a ser un genio, sino un hombre virtuosísimo, como lo fue el caso de César Vallejo, ¿no? Virtuosísimo, un hombre muy leído, un hombre que supo aprovechar el uso de los diccionarios que tuvo, de las lecturas que tuvo desde joven. Es un hombre que supo aprovechar inclusive de los consejos de su preceptor Antenor Orrego, y creo yo también que la parte de sus lecturas de medicina, porque él quiso ser médico, y además sus lecturas filosóficas ayudaron un poco a enriquecer ese metatexto que hay en su poesía, ¿no? Ya. Hagamos una pregunta a boca de jarro.
¿Por qué no considera genio a Vallejo? Por varios sentidos, por varios motivos. El propio César Vallejo le confiesa a Georgette, a quien fue su esposa, le dice: mira tú, Georgette, cómo el poeta tal puede escribir poemas de una manera tan rápida y lo hace tan bien en servilletas, cosas que yo no lo puedo hacer. Esa parte, por ejemplo, me hace medir que tuvo cierta limitación. Otro aspecto que me parece muy importante es cómo es posible que hoy adoremos, y la niñez peruana y la niñez mundial adoren a un poeta de la talla de César Vallejo y tenga poemas hermosísimos en homenaje a los niños, a la madre, y de repente nos encontramos con un ser al que sus propios biógrafos han recogido historias y bastante creíbles, donde se nota que César Vallejo limitaba esa posibilidad de tener un hijo e hizo abortar, no en una oportunidad, en varias oportunidades, a Georgette. No solo a Georgette, sino también en la zona de Trujillo, creo que fue Otilia Villanueva. Y entonces uno dice, bueno, un poeta de su talla, un ser tan espiritual, no midió esa parte, la parte espiritual, la parte humanística, la parte biológica, la parte donde se corta por el hecho del aborto, se corta la posibilidad de nacer a una nueva criatura. Eso para mí me pareció un hecho bastante degradante en él, ¿no? Para dejar este punto, ¿no le parece a usted que está ostentando una concepción de genio demasiado rigurosa y puritana? Podría ser. No quiero asegurar al 100%, pero sí, bajo mi punto de vista, no llega a esos niveles, ¿no? De un genio, ¿no? Me parece que es un gran experimentador del lenguaje, me parece que es un escritor, un poeta muy pulcro y bastante vanguardista, más allá de la vanguardia, en esto de querer dejar y ser trascendente con su poesía, ¿no? Quizá volvamos al tema cuando hablemos de la ética. Pasemos al segundo punto. ¿Cuál es la significación semántica de Trilce? La significación semántica está justamente en esa posibilidad de experimentación del lenguaje, ¿no? El uso de neologismos, el uso de voces que han sido utilizadas en el tiempo y que de repente ya eran voces que no estaban siendo utilizadas en ese momento, y menos ahora, ¿no? Voces antiguas. El hecho de que nosotros nos permita en los tiempos venideros hacer diccionarios, inclusive como lo hace Marco Martos, de voces, que pueda permitir a nosotros como vallejianos, como vallejistas, ir tras de ese lenguaje hermético. Me parece riquísimo, me parece que justamente la semántica, que es toda una parte de la lingüística, pueda ir tras de esos caminos de indagación, ¿no? Indagación del metatexto, de indagación de lo que hay detrás de lo que él quiso decir. Hay una versión que alude a que en su tierra natal la gente lugareña es muy dada a hacer esta clase de uso lingüístico, mediante neologismos, palabras un poco rebuscadas. Sí, y César Vallejo utiliza los chuquismos, que son voces, palabras usadas allá. Efectivamente, se encuentra con bastante frecuencia voces no solamente en Trilce, sino también en los heraldos negros. Mucho chuquismo. Sí, chuquismo, ¿no? Muy bien. Vayamos al tercer punto, volvemos quizá a la parte controvertible. Sí. ¿Y cuál es la significación ética? Justamente eso, el comportamiento, ¿no? El comportamiento vital del poeta. El poeta, yo creo que tiene que ser un hombre íntegro. Nadie es perfecto, todos tenemos una serie de defectos, pero pensar que Vallejo escribía de una manera y se comportaba de otra manera me parece un poco antagónico, que no debió ser así, ¿no? Yo
lo entiendo como ser humano, lo entiendo como una persona que obviamente no podía mantener de repente una criatura, no sabía, tenía sus propios miedos, y no sabía lo que le iba a esperar en su viaje a Europa, y estando en Europa también hace lo mismo. Entonces yo digo, ¿qué pasa, no? Si ya tenía una formación bastante sólida con Georgette, yo imaginaba que no pasase eso con Georgette, y vuelve a pasar. Entonces pasaron en varias oportunidades ese deseo de hacer abortar a las mujeres con las que él tuvo, pero también hay un sentido quizás de ocultamiento de sus enfermedades, ¿no? De ocultamiento de la situación, por ejemplo, ese retorno, ese deseo de retorno al Perú, también estuvo plagado de una suerte de dualidad. Por un lado, reclamaba préstamos, por un lado reclamaba que andaba pobre, pero por otro lado también, ya sabemos en el tiempo que no era tan pobre, porque tuvo una gran asistencia de gente que lo apoyó, pero también de Georgette, que vendió hasta una casa, ¿no? Vendió hasta una casa y sobrevivieron con ese dinero. Entonces tenemos una visión bastante sesgada de un César Vallejo pobrísimo, hambriento, pero por otra parte hay escritores y biógrafos que dicen no, que efectivamente tuvo una posición algo acomodada, pero obviamente con muchas necesidades, porque vivían entre hoteles con Georgette Vallejo, ¿no? A ver, vayamos a entender un poco más este aspecto que usted le da bastante atención. Me hace recordar el caso de Mozart. Sus investigadores han descubierto, después de una minuciosa y exhaustiva investigación, que cómo explicar el problema financiero de Mozart, cuando efectivamente era un hombre que no le faltaban contratos, no le faltaban conciertos, él tenía incluso una actividad empresarial propia. ¿Por qué no tenía una vida del todo holgada económicamente? ¿Y por qué la dejó a su mujer, a pesar de que vivieron siempre bien, la dejó sin un céntimo? Y descubren en las cartas, en la correspondencia, en la investigación exhaustiva de su vida privada, de que era un adicto al juego y a la apuesta. Lo cual nadie se ha atrevido a decir de que, a pesar de este gran defecto que tuvo Mozart, sus obras no dejan de ser geniales. Haciendo un parangón con Mozart, ¿cómo podríamos explicar, dentro de su perspectiva, el caso de Vallejo? El caso de Vallejo es un caso especial también, es un caso que nos duele por la vida que llevó, nos duele por los momentos de la Guerra Civil Española, nos duele por la desatención que hubo en su caso cuando estuvo en la cárcel, nos duele por esas enfermedades recurrentes que que ha tenido el poeta, y que al final también me permiten a mí hacer una serie de elucubraciones, y no son elucubraciones mías, sino pongo así en tapete las posibilidades de las enfermedades que tuvo él, y cómo fue llevándolo todo eso, todas esas enfermedades a un destino que ya sabemos todos, donde el médico de la clínica Arago le dice, se nos muere, yo no sé por qué se nos muere, ¿no? En ese tiempo, obviamente, ya cargaba varias enfermedades, ¿no? Ya cargaba el paludismo, ya cargaba el hecho de que habría tenido una gonorrea bastante complicada, y justamente meses después de que él fallece, recién se difunde la penicilina y todo eso. O sea, en ese tiempo eran años muy difíciles, años donde se estaba experimentando con la medicina, y César Vallejo corrió esa suerte, ¿no? Donde todavía no estaba muy desarrollada como ahora la medicina. Eso es lo que yo pienso, que en César Vallejo nos da para mucho, para pensar, para repensar en la vida, para repensar en la muerte, para repensar en Dios, para repensar en la madre, para repensar en lo que es el amor, muchas cosas, ¿no? Claro,
Su texto también nos hace pensar en una gran contradicción en su vida creativa y personal de Vallejo. Por un lado, tiene una gran creatividad poética, pero por otro lado, y usted pone las tintas sobre este aspecto, se presenta como una persona egoísta, individualista, adicta a ciertos vicios personales y sin capacidad de sacrificio para la pareja. ¿Es así como usted lo está retratando? Sí, me costó mucho aceptar esa posibilidad y decirlo, porque esto no se está diciendo en la actualidad, y es más bien se trata de ocultar estos hechos, y solamente acá lo que se ve es la poesía, pero yo pienso que también hay que ver al poeta como tal, hay que ver su biografía, hay que analizar diversos aspectos que de repente no han sido tocados a fondo, y si hay algún mérito o desmérito, en este caso es justamente eso, ¿no? Que son aspectos vitales que hay que resaltarlos, ¿no? Pero también yo quiero contar por qué el libro se escribe de un solo tirón, por qué no hay una especie de sistematicidad, como se me dice, por qué no hay subcapítulos. Claro, pudo ser así, pero en el tiempo que yo lo escribo, yo también estaba padeciendo de una posibilidad de morir. Yo fui contagiado del COVID, y pensé que leyendo, haciendo las lecturas de Trilce y de sus biógrafos, quizás la última obra que iba a escribir sería esta, ¿no? Pero además dije, si es tan complejo entender a Trilce y aún también el poema 25, hagámoslo con esa sensación que uno tiene de que de repente al sumergirse en mis lecturas, el propio lector haga un esfuerzo mayor donde vea que no hay una posibilidad de descanso, donde puede descansar donde quiera, donde no hay una especie de subtítulos que le puedan ayudar y encaminar a ciertas ideas, no, que sienta ese todo, ese dolor, esa complejidad verborreica y mental que nos da la posibilidad a cada uno de sus versos, ¿no? Eso es lo que yo he querido hacer. Efectivamente, su libro es de difícil lectura, sobre todo en la hilación expositiva, que está llena de cosas muy interesantes, pero la hilación misma se vuelve muy dificultosa para, sobre todo, el lector no entrenado. No obstante, hubiese sido interesante que esa causa, ese motivo, haya sido mencionado en el libro y no está. Claro, queda registrado en la presente entrevista. Quizá en una posterior edición amerite una pequeña nota a pie de página o una nota introductoria que explique este motivo expositivo. Pero ahora se aclara que el libro tiene pues una intención desmitificadora de Vallejo. Lo que usted busca en el fondo es desmitificar y dar una visión integral de Vallejo. Es verdad. Lo cual pone al autor y al vallejólogo en serias dificultades, porque estamos acostumbrados a una imagen idílica de nuestros creadores literarios o de cualquier otro género, que descuida muchos aspectos de una visión integral entre vida y obra. Y ahora pues podemos entender el sesgo, el peso, el énfasis que usted pone en el aspecto personal de Vallejo. Quizá no podamos estar de acuerdo, o muchos no podrán estar de acuerdo, pero creo que logra usted el objetivo. El objetivo final del libro es desmitificarlo, dando una imagen completa de lo que es vida y obra en Vallejo. Vayamos pues al punto final. ¿Y cuál es la significación hermenéutica? Hermenéutica. Justamente hay claves, unas claves que justamente la hermenéutica es eso, es una parte de la filosofía donde de alguna manera leyendo sus poemas uno puede encontrar las claves de la vida, ¿no? Las claves de la muerte, y yo veo que hay una especie de trascendencia mayor en la medida que el poeta César Vallejo nos empata con la realidad. A mí me ha empatado con la realidad en el sentido, por ejemplo, mientras yo podía ir leyendo el poema 25, podía yo identificarme con esa realidad que era el COVID, el proceso de la muerte, los entierros.
Para mí eso me ha parecido muy interesante porque llegó un momento muy especial de mi vida, ¿no? De otra manera no lo podría haber entendido. Yo creo que llegó en el momento justo que podría yo haber escrito. Y yo he escrito algunos poemas muy celebrados en honor a César Vallejo, pero nunca me permití hacer un análisis como este libro, ¿no? Que quería desmenuzar de acuerdo a la realidad que yo vivía, ¿no? Es un análisis también comparativo entre la vida del poeta actual y la del poeta César Vallejo. Me permito yo hacer comparaciones en el sentido que encontré coincidencias. Por ejemplo, César Vallejo tuvo a sus abuelos que eran curas españoles. Yo de alguna manera también me sentí identificado con él, porque si bien mis abuelos no fueron españoles, pero sí fueron curas. Y tengo tíos curas que ya han fallecido y poetas muy celebrados allá en Ayacucho. Entonces me dije, bueno, acá hay un acto de comparación donde debemos celebrar la vida, esos reencuentros entre dos generaciones totalmente distintas. Celebré también el hecho de que César Vallejo, por ejemplo, el cuento, cuando participa en un concurso en Trujillo, utiliza un seudónimo porque ya él tenía ciertos anticuerpos y no quería que se le identifique, y porque él pensaba que no iba a ganar el premio si es que sabían quién era el nombre, ¿no? Entonces utiliza un seudónimo. Y ese mismo hecho yo, curiosamente, ya había utilizado, no en una oportunidad como lo utilizó César Vallejo, sino en varias, creo que hasta en 5 oportunidades. Y lo recalco, en Sydney, en el club uruguayo, tuve que utilizar ese sistema porque yo había ganado ya varios certámenes y a mí se me estaba impidiendo que yo participe, porque si sabían que era Samuel Cavero, sencillamente no lo ganaba, utilicé el seudónimo. Lo mismo pasó en un concurso en Huacho, ¿no?, de la Sociedad de Poetas y Narradores de la región de Lima, hace años en la editorial Minerva, ¿no?, en el concurso de cuentos Shura, también. O sea, lo he utilizado en varias oportunidades, ¿no? Entonces digo yo, pero esto no es un nivel de genialidad, es un nivel, yo creo que donde dos escritores de diferentes generaciones simplemente somos temerarios y utilizamos licencias hasta para poder llegar al objetivo que queremos, ¿no? Algo providencial, ¿no? Exacto. Pero eso no es parte de una genialidad, por si acaso. Claro. Ni siquiera me la quiero atribuir. Por supuesto. Recuerde a la audiencia cuál era el seudónimo. Carrascosa, ¿no? Sí. Ahora, dígame si me equivoco, si estamos ante un primer libro sobre Vallejo que esté dedicado exclusivamente en 160 páginas a desentrañar el sentido del poema tan difícil 25 de Trilce. Sí, el objetivo es eso, ¿no? Es, cuando hablamos inclusive de transhistoricidad, me remito a las galaxias, a las nebulosas, me remito a la medicina, me remito a la filosofía, me remito al arte, a la religión. Entonces, yo creo que tenía que asirme de diversas cosas, de diversas concepciones, para no volver a hacer lo que ya están haciendo muchos vallejistas y vallejólogos, repetir lo mismo y contarnos hasta anécdotas, ¿no? Yo creo que si llegamos a ese nivel, donde ya no tenemos mucho que decir, mejor no decirlo, ¿no? Claro. Finalmente, díganos, ¿cuál es el sentido del oscuro poema 25 de Trilce? Ahí, en Trilce, en ese poema, usted podrá encontrar varias cosas. Por ejemplo, en ese poema hay una interpretación a la parte agraria, ¿no? Pienso que no. Yo lo invito más bien a leer, releer, y a que el público relea esa interpretación mía, porque para cada verso tiene diversas interpretaciones. Decirlo ahora es así, no, porque la complejidad en ese poema 25 es tanta que para cada verso yo me he permitido dar varias interpretaciones y dando ciertas licencias, pruebas, de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? ¿Hay una forma de despedirse en ese poema del Perú de Vallejo? Pienso que no. Hay otros poemas más significativos donde Vallejo sí se despide, ¿no? Pienso que no. Estimado Samuel Cavero Galimidi,
por esta interesantísima entrevista. Estamos muy agradecidos y esperamos su siguiente aporte intelectual. A ustedes, a Libros Peruanos, muchísimas gracias por ese honor de concederme la entrevista.